Estamos vivos y es mucho. Bien, vamos a iniciar porque no quiero perder tiempo, quiero ver si llegamos a cerrar hoy la clase. Así que bueno, espero que todos estén muy bien. Hoy día vamos a abordar un pensador que forma parte del empirismo. Estaba en duda si darlo o no darlo, pero he optado que sí porque me parece que tiene una tesis por demás interesante. Y si bien tendría que haberlo dado antes que David Hume, no son dependencias una teoría de la otra, entonces podemos estudiar por separado Berkeley. Eh, Total, no es que necesitemos comprender a Berkeley para entender a David Hume, muy por el contrario, creo que se ha entendido lo que explicamos de David Hume, al menos es lo que yo creo. Pero me interesa porque Berkeley va a aportar algo muy interesante a la filosofía occidental, no solo el empirismo, que es la validación de la realidad como percepción. Que en este sentido sí lo toma David Hume, solamente que él radicaliza esa postura. Pero me interesa esta noción de la realidad y la percepción. De hecho, habrán escuchado seguramente si están dentro del mundo de la filosofía, bueno, creo yo, habrán escuchado alguna vez que el ser, ¿vieron la gran pregunta del ser? ¿Qué es el ser? ¿El máximo género posible? Ni eso, diría Aristóteles. La existencia por sí misma. Aquello que es, en una respuesta tautológica. ¿Qué es el ser? Y es una pregunta que todo filósofo tarde o temprano intenta abordar. Por eso a mí, por ejemplo, me gusta en Trin que va a entender la filosofía cristiana como la filosofía del ser. Y en este sentido, habrán escuchado alguna vez la frase que dice, ser es ser percibido. El ser es ser percibido. Bueno, alguien quizás me dice que no lo escucho, pero en el ambiente filosófico es muy común esa frase. Es muy común. De hecho, se pueden hacer hasta chistes al respecto. ¿Qué sucede con una persona que pasa desapercibida? No existe. Aquello que pasa desapercibido, nosotros tendemos a decir simplemente no existió, no sucedió. Como el fraude electoral de Venezuela, pasó desapercibido, no existió, no pasó. A nadie le importó. Sí, y esta es la realidad. O sea, suena un poco duro, pero es la realidad. Es como cuando el marido llega a la casa y quiere opinar de su día, pero la mujer está en una crisis de nervios y los hijos están en su mundo jugando y la suegra está charlando con las vecinas. A nadie le importa, pasa desapercibido. Bueno, vamos a ver que tiene un asidero filosófico todo lo que aquí estamos diciendo. Y es mucho más profundo. Tiene que ver con la esencia de las cosas. ¿Quién es George Berkeley? Es un pensador que ciertamente ha llevado una vida demasiado tranquila. Ya estamos viendo que entramos en una etapa de la filosofía, donde no es como en antaño que había persecuciones, muertes, guerras, torturas. Acá es simplemente un filósofo irlandés, nacido en Kilkenny, zona de Irlanda. Va a fallecer en Oxford, pero se va a manejar siempre en lo que llamaríamos una suerte de terreno anglosajón. No me refiero solo al aspecto geográfico, sino al aspecto propiamente filosófico. Em, Tiene una particularidad que él plantea lo que va a ser luego la semilla del idealismo, pero él lo plantea desde lo que conocemos como inmaterialismo, que lo vamos a estudiar a continuación. Su vida académica es bastante simple en el sentido de no tener grandes sobresaltos. Él estudia en Dublín, publica obras fundamentales, principalmente tratados sobre los principios del conocimiento humano y tres diálogos entre Hilas y Filonus. Sobre esto lo vamos a estudiar luego. He sacado algunos pasajes que creo que son importantes para que puedan leer. Viaja mucho por Europa, tiene contacto con Malebranche y este va a ser un punto de influencia
porque se va a inspirar para la crítica a Newton y Leibniz. Viaja a América, vive un tiempo en Rhode Island eh, y finalmente fallece en Oxford. Creo que no habría más que añadirle al respecto, ¿no? Esto es lo que a mí me interesa. ¿Qué es interesante de todo lo que hemos planteado aquí? Su contacto con Malebranche. ¿Alguien recuerda la teoría de Malebranche cuando lo explicamos y le dedicamos sus buenas clases? ¿Alguien tiene presente a Malebranche? La ¿Tiene? teoría del ocasionalismo. Exactamente, muy bien, Fernando Zapata. Muy bien. Entonces, ¿cuál era el fundamento de Malebranche? A ver si alguien recuerda el ocasionalismo. ¿Cuál era el fundamento? ¿De dónde proviene todo conocimiento del hombre? Recuerden que para Malebranche el conocimiento es estrictamente pasivo. Acuérdense en el ejemplo de la vela. Es una pasión en el sentido que recibe. ¿De dónde proviene el conocimiento que tiene el hombre? Él es el que dice que el conocimiento viene de Dios y que solamente podemos comunicarnos a través de él, si no me equivoco, ¿verdad? Exactamente. Todo lo que conocemos es en ocasión de lo que Dios ha pensado y ha querido. Todo lo que es en ocasión de lo que Dios ha pensado y ha querido. Recuerden que había un problema, que eso sucede con el mal. Más allá de la libertad del hombre, habría un problema. Pero bueno, eso fue una crítica que se le hizo a Malebranche. ¿Por qué es importante esto? Guarden, los que estén tomando nota, el vínculo entre Berkeley y Malebranche, siendo que es un contacto entre un empirista como Berkeley y un racionalista como Malebranche. Pero va a haber un punto de contacto fundamental. Por eso tengan presente este apartado. Si entienden ese apartado, van a entender el fundamento de la filosofía de George Berkeley. Berkeley se mueve en el ámbito académico con dos enfoques fundamentalmente críticos eh, que lo van a motivar a su vida intelectual. Por un lado, la crítica al ateísmo, por otro lado, la crítica al escepticismo. ¿Qué es el ateísmo? Bueno, creo que es bastante elemental lo que voy a explicar aquí, pero nunca está de más. Recuérdense que teos en griego significa Dios y en ese sentido el prefijo a implica negación. Como si yo dijese amoral, sin moral, o como yo dijese ateo es sin Dios. En un aspecto teórico, el ateísmo es la negación de la existencia de Dios o al menos negar la posibilidad de conocer la existencia de algún Dios. En un punto de vista teórico y radicalizado, es considerar que la propia noción de Dios es un concepto carente de sentido, no tiene ningún vínculo con la realidad. En un aspecto práctico, el ateísmo es la indiferencia total hacia la religión, incluso una mirada crítica, incluso una mirada de rechazo. Por eso ateo es el que sostiene, en definitiva, que Dios no existe. Acá podríamos abordar distintas posturas. Algún día, si desean, yo puedo esquematizarles qué es el ateísmo en un vivo, tendría que ser un vivo especial, una clase especial, si ustedes quieren. Porque tenemos que hablar desde el materialismo y el monismo, pasando por el atomismo, el epicureísmo, el marxismo, el existencialismo, el panteísmo y el idealismo como formas particulares de ateísmo. Em, entonces, si desean un día, puedo yo explicarles esquemáticamente lo que es el ateísmo, que no es simplemente decir Dios no existe, es mucho más complejo. Es mucho más complejo. También se va a dedicar a combatir el escepticismo. El escepticismo es parte de la teoría del conocimiento, donde se postula que el ser humano es incapaz de justificar afirmaciones que toma por verdadera. El ser humano no puede conocer ni justificar
verdades absolutas. Y hay distintas expresiones del escepticismo. Hay un escepticismo mucho más moderado, donde se plantea que ciertas verdades pueden ser conocidas, pero tienen un límite muy marcado en la teoría del conocimiento, donde son pocos los enunciados objetivamente verdaderos que se pueden conocer y predicar. Hay un escepticismo mucho más radicalizado que nos lleva al solipsismo. Solamente puedo afirmar en estas corrientes que solo yo existo, porque soy consciente de mi propia existencia, y nada más, que es imposible predicar una verdad absoluta fuera de mi propia existencia. Eso es el solipsismo, y, y estas dos corrientes, tanto el ateísmo como el escepticismo, es a lo que se va a dedicar a combatir George Beckley. Burt Beckley proviene de una familia practicante, entonces tenía una especial consideración para que desde su rol como clérigo pueda dar fundamento de aquello en lo que cree. Y dar fundamento en un contexto donde la filosofía ya se había separado del realismo filosófico y había empezado a ingresar en corrientes más propias de la teoría del conocimiento. Entonces, así como la filosofía estuvo muy marcada por la teología en la muy mal llamada Edad Media, en la mal llamada modernidad también va a estar marcada ahora ya por un antropocentrismo y sobre todo por una visión más focalizada, al menos en estos siglos, en la teoría del conocimiento. Que luego vamos a ver que la filosofía desde el siglo XX empieza a mutar hacia el existencialismo, sobre todo por las guerras mundiales. Actualmente la filosofía parece más un concurso con la sociología. O sea, si ustedes analizan, por ejemplo, grandes obras filosóficas, estoy pensando en obras de Zizek, de Byung-Chul Han, hay una especial preocupación por el comportamiento del hombre en torno al consumo de la tecnología y cómo la tecnología moldea la vida. Entonces, siempre la filosofía está muy marcada por su época. Esto es un hecho, es una evidencia, por eso Tales de Mileto pensaba cómo crece una plantita, o por eso Pitágoras pensaba cómo es que el sol se comporta como se comporta, digamos. Entonces, esto es como un punto a considerar. Bien, según Berkeley, tome nota de esto, toda teoría de conocimiento débil es causa de dudas. El escepticismo, finalmente, es una teoría de conocimiento débil y es causa constante de dudas. El escéptico no puede afirmar nada al final del camino. Y que este tipo de dudas metódicas eventualmente llevan al agnosticismo. ¿Qué es el agnosticismo? Se estará preguntando alguien. El agnosticismo implica una privación de conocimiento. Recuerden que gnosis en griego significa conocimiento. Ya significa privación o negación. Hay una privación del conocimiento. Particularmente que no hay un conocimiento o no se puede acceder a un conocimiento que dé testimonio del Dios verdadero. Entonces se podría decir en el agnosticismo que existe algún tipo de deidad, pero que el hombre no puede llegar a conocer, que no ha logrado comunicarse ese Dios con la criatura. Esto es lo que entiende Berkeley que son los errores a los que conduce el escepticismo, esa teoría del conocimiento, que eventualmente ese estado de duda, tarde o temprano, lleva a incluso negar verdades fundamentales de la fe. Y esto es interesante porque Berkeley esto lo plantea desde el protestantismo. Y esto no quiere entrar en una discusión si protestantes ni católicos porque saben que ese punto a mí no me interesa. Sí me interesa un aspecto interesante. Así como a veces el católico puede caer, y de hecho cae en más de una ocasión, en dogmatismos, recuérdese que el dogmatismo en filosofía implica abrazarse a ciertos principios aun cuando la evidencia muestra lo contrario. Eso proviene de las corrientes griegas. Se abrazan a ciertos principios aun cuando hay una evidencia que va en contra. Así como a veces el católico puede llegar a caer en una mala formación
en dogmatismos, el protestante, por su propia naturaleza y con una mala formación, puede caer en el escepticismo. A mí mismo me ha pasado, y lo pueden ver en mis canales, debatiendo con hermanos protestantes, me pasó 5 veces que uno los lleva con un par de preguntas hasta que pueden poner en duda si Dios existe. O sea, queda abierta siempre la posibilidad de que quizás Dios existe, porque uno para creer finalmente en Dios, uno termina, no quiero entrar en esa discusión, termina apelando siempre a una autoridad externa, no importa cuál sea. No se trata acá de voy a justificar el papado, el primado de Pedro. No, no. Se trata de decir, bueno, a ver, yo le creo a mi papá, yo le creo a mi pastor, yo le creo a mi vecino que vino y me dijo, mira, este librito de acá es palabra de Dios. Que después yo le encontré sentido, misterio aparte. Entonces, ¿qué pasa? Que naturalmente se va generando una resistencia a toda autoridad. Y la verdad, en ese sentido, se comunica primero por autoridad. Eso es un principio fundamental del comportamiento humano. De hecho, a ver, el simple hecho de que ustedes sepan hablar es porque tomaban como autoridad válida la lengua materna que les fue transmitida. O sea, es una evidencia. Pues, yo sé que les puede chocar, porque dicen, este hombre está haciendo proselitismo a favor del Papa. No, no tiene nada que ver. Tiene que ver cómo funciona el ser humano. El ser humano naturalmente confía, confides en una autoridad, porque a partir de esa autoridad es que toma por cierto lo que le es revelado o entregado. Sin ir más lejos, ustedes toman como autoridad lo que yo aquí le estoy diciendo como profesor. Si no, no estarían aquí tomando clases. Es una cuestión evidente lo que yo planteo. Si yo voy a un juez para que el juez resuelva mi caso, yo tomo por autoridad y confío en el criterio del juez, si no, no acudiría a la justicia. Intentaría hacer justicia por mano propia, si es que lo deseo y veo los medios adecuados. Entonces, esto es una evidencia. ¿Qué es lo que sucede? Que esta advertencia ya la hace Berkeley. Lo que yo estoy diciendo aquí ya lo plantea el propio Berkeley, porque estaba viendo cómo el escepticismo estaba ganando terreno. El ateísmo es un fenómeno muy moderno. El ateísmo, de hecho, emerge con gran fuerza, si bien siempre existieron ateos, emerge con gran fuerza a partir del siglo XVI, sobre todo en la zona de Alemania y en Inglaterra. Es donde más emerge. Porque se empieza a poner en duda, tuvo una particularidad, la reforma tuvo una gran particularidad, que para bien o para mal, porque yo sé que el protestante tendrá sus fundamentos, yo lo entiendo, para bien o para mal, se puso en crisis, fue una crisis de hecho atroz, la autoridad de la iglesia. Cuando se pone en crisis la autoridad de la iglesia, detrás de la autoridad estaba también la identidad, porque las personas entendían que había una común unión entre ese Dios que predicaba el cristianismo y esa iglesia que sostenía el cristianismo. Cuando entra en conflicto y se da sobre todo la guerra de la Reforma, todos saben que fue una guerra brutal, lean las obras de Bodin para que vean al extremo que se llegó, y esto realmente fue una salvajada. Eso motivó un auge del ateísmo, porque en definitiva, si la religión de paz y amor terminó como terminó, en una lucha que quebraron las naciones, porque la identidad de las naciones ya se dividió, la identidad propia de las naciones se empezó a dividir, eso fomentó muchísimo el auge del ateísmo. Insisto, siempre hubo ateos, pero a partir de aquí es cuando se profundiza. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque acá es donde Berkeley va a intentar, paulatinamente, derribar ese auge del ateísmo buscando un fundamento de la realidad. Y acá viene el gran problema. Y acá es donde se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque habiendo entendido el contexto, no dije esto, no quiero entrar con la discusión del ateo versus católico, sino para que entiendan, del católico versus el protestante, sino para que entiendan el contexto. Estamos ahí para que entiendan el contexto en el cual está escribiendo Berkeley. Él está escribiendo en un contexto donde hay una guerra precedente entre cristianos que ha favorecido el auge del ateísmo. Sobre todo porque hay una desviación del empirismo hacia el materialismo. Y ese es el punto clave. Entonces, ¿qué va a hacer Berkeley? Berkeley va a intentar retomar ese empirismo
tesis que él promueve, pero va a intentar comunicarlo con Dios. Va a intentar comunicar el empirismo con Dios. Para esto va a recurrir a un idealismo que según Berkeley es la única forma coherente de ser empirista. Pero no es el idealismo que nosotros conocemos en Kant. Yo veo a veces algunas personas que salen a defender a Kant y uno los mira y dice, sí, si estos son nuestros mejores representantes, qué problema que tenemos a futuro. O sea, si queremos reconstruir Occidente cristiano con Kant, no llegamos ni a la esquina. O sea, de hecho, les puedo asegurar que el 90% de los problemas que tenemos hoy son derivados de un pensamiento kantiano. Se los puedo asegurar. Pero bueno, ya, dudo que algún día me sirvan a un debate. Volviendo al tema. Berkeley postula un idealismo, insisto, no kantiano, porque todavía ni siquiera existía Kant, para que ustedes no lo confundan. Él postula un idealismo que es el inmaterialismo. Y acá viene el gran problema. ¿Cómo es posible, cómo es posible un empirismo inmaterial? Van viendo cómo nos acercamos a la complejidad del asunto. ¿Cómo es posible ser empirista y postular el inmaterialismo? Porque Berkeley entiende la afirmación que solamente existen nuestras ideas. Berkeley entiende también que las cosas que existen, que nosotros decimos que existen, que nosotros creemos que existen, no son más que las mismas ideas. Lo que según Berkeley no existe es aquello que los filósofos llaman materia, o como dirían algunos, sustancia corporal. Esto es lo que va a negar el pensador. Esa materia que para otros, como John Locke, eran la causa de nuestras ideas y sensaciones, en Berkeley no existe. ¿Quién me ayuda a leer ese texto así tomo un poco de agua? El texto que está en pantalla para que lo puedan ver. Yo, profesor. Gracias. Una semilla del idealismo, que ni nuestros pensamientos, ni las pasiones, ni las ideas formadas por la imaginación pueden existir sin la mente. Es lo que todos admiten. Y a mi parecer, no es menos evidente que las varias sensaciones o ideas imprecisas, impresas, por complejas y múltiples que sean las combinaciones en que se presenten, es decir, cualesquiera que sean los objetos que así formen. No pueden tener existencia si no es en una mente que las perciba. Estimo que puede obtenerse un conocimiento intuitivo de esto por cualquiera que observe lo que significa el término existir cuando se aplica a cosas materiales. Así, por ejemplo, esta mesa en que escribo, digo que existe. Esto es, que la veo y la siento. Y si yo estuviera fuera de mi estudio, diría también que ella existía, significando con ello que si yo estuviera en mi estudio, podría percibirla de nuevo, o que otra mente que estuviera allí presente, la podría percibir realmente. Cuando digo que había un olor, quiero decir que, mm, quiero decir que fue olido. Si hablo de un sonido, significa que fue olido. Si de un color o de una figura determinada, no quiero decir otra cosa, sino que fueron percibidos por la vista o el tacto. Es lo único que permiten entender esas o parecidas expresiones, porque es incomprensible la afirmación de la existencia absoluta de los seres que no piensan, prescindiendo totalmente de que puedan ser percibidos. Su existir consiste en esto, en que se los perciban y no se los concibe en modo alguno fuera de la mente,
o ser pensante que pueda tener percepción de los mismos. Creo que es bastante claro el texto. No sé si logran comprender. Si hay dudas hasta aquí. De este texto, ¿alguien tiene dudas? Fíjense, lo que él está planteando es que, a ver, para que lo puedan razonar, ¿puede alguien darme una sola percepción cuya percepción no reside en la mente del hombre? ¿No? No, hagan el esfuerzo. Dígame qué verdad del cosmos pueden dar ustedes y afirmar su existencia que no pase por la percepción del hombre. Está difícil, ¿no? Ahora, vemos entonces que las percepciones son fundamento de nuestro conocimiento. Empirismo. ¿Y cómo viene esta noción del inmaterialismo? ¿Qué es aquello que realmente existe? De lo que yo doy testimonio que existe. Por ejemplo, Daniel Carvajal. ¿Usted dice que esta botella existe o que no existe? ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? Ya, sí, existe, ¿Por qué dice que existe? porque la acabo de ver. La acaba de percibir. Sí, Bien, esa percepción, ¿dónde se halla? ¿En la realidad o en su mente? bueno, está en la realidad, pero doy cuenta de ello porque la acabo de percibir con mi mente. Yo le pregunté, la percepción, no la causa, ya vamos a estudiar. La percepción, ¿dónde se halla? La percepción está La percepción está en su mente. en mi mente, ¿Usted sí. puede comunicar algo de la realidad fuera de su mente o todo lo que usted diga de la realidad está siempre primero en su mente? Sí, podemos decir que lo que comunico está primero en mi mente, Ay, porque nos si no, no vamos podría acercando a comunicar Berkeley. nada. Mm. Bien, es interesante poder hacer filosofía. Es muy fácil a veces criticar, gracias hermano. Es muy fácil a veces criticar, decir no, este empirista anglosajón no entiende nada. Yo soy crítico de Kant, se nota, pero cuando me toque dar Kant, me voy a poner del lado de Kant, créanme que me voy a poner de ese lado, porque el punto es tratar de entender al filósofo, no criticarlo por criticar. Primero, comprender, como pasa con las personas, entender antes que juzgar. Sí. ¿Qué es lo que me interesa aquí? Fíjense que lo que está diciendo Berkeley es, a ver, este escritorio existe. ¿Pero por qué existe? Porque lo percibo. Si yo no lo percibo, no existiría. ¿Puedo afirmar la existencia de algo que no es percibido? Ese es un problema muy complejo. No estoy diciendo que sí ni que no, es muy complejo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, técnicamente, ¿qué hacemos, por ejemplo, eh, y- con ciertos principios de la física como la energía? ¿Se entiende? O sea, yo no es que veo la fuerza de la gravedad por sí. ¿Me siguen? No quiero entrar en esa discusión, pero es muy llamativo que tiene un fundamento para lo que sostiene. ¿Cuál es el fundamento? El ser es ser percibido. Ahora, alguien diría, bueno, pero ¿qué pasa si yo salgo de la oficina? Y acá viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si yo salgo de la oficina? ¿El escritorio desaparece hasta que yo vuelva a entrar y lo vuelva a percibir? ¿Es que yo voy creando realidad con mi mente y mis percepciones? Parece una muy buena objeción. De acuerdo a este texto, uno diría, si yo salgo de la oficina, si todo el mundo se queda ciego, por ejemplo, desaparecen los colores. Si yo salgo de la oficina, el escritorio desaparece porque nadie lo percibe. Vuelvo a entrar a la oficina, vuelve a existir. ¿Me van siguiendo en el ejemplo? Pareciera una buena objeción, ¿o no? ¿Qué diría Berkeley? ¿Qué diría Berkeley? ¿Cómo es posible que el mismo objeto sea percibido por muchos? Y sea percibido por muchos de la misma manera. Es más, ¿qué diría Berkeley respecto a si un árbol cae y nadie está para escuchar su sonido? ¿Emitió sonido cuando cayó?
Vamos a dar la respuesta al final, pero primero están las preguntas, que nos quedan 9 minutos. Si se corta la sala, seguimos por el mismo link. Levi Ackerman, dígame cuál es su pregunta. Sí, era de esa parte justamente del... Sí, o sea, sabe que el escritorio existe o la mesa, porque la percibe, ¿no? Pero Exactamente. sale de la habitación, pero puede decir, no, también sigue existiendo, Vamos a ver pero, que ahora cuando pero empiece a ¿en qué explicar se la basa? parte Porque, siguiente, exactamente, pero bien, cuando empiece a explicar la parte siguiente le va a quedar más claro. ok. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que niega? Quédense con esto. ¿Qué es lo primero que niega Berkeley? ¿Qué es lo complicado? Lo primero que niega Berkeley es esa idea de sustancia corporal. Es lo primero que le está negando. Y alguien dice, pero si yo percibo cuerpos. Bueno, es que justamente la percepción es un acto mental, no es un acto corporal. Y alguien dice, pero si yo abro las venas, veo sangre. O sea, hay un componente material. Es muy contraintuitivo Berkeley. Es muy contraintuitivo. Pero van a ver que vamos a seguir descendiendo más a la locura. Lo escucho, Mijail. Bueno, dos cosas. Uno, iba a decir el mismo ejemplo que usted dijo, el del árbol que cae, porque me acordé de la primera temporada de Los Simpsons cuando Lisa plantea eso. Pero bueno, ya usted lo mencionó. El otro era, por eso fue que cuando Jesús vino, él se manifestó con señales sobrenaturales para que la gente pudiera entender. Y por eso que aunque todo el mundo diga no, que Tomás dudó, nosotros también hubiéramos querido mirar las manos, los pies y las heridas de Jesús. ¿Y sí? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que percibir la realidad, aunque la realidad también tenga su parte espiritual. Y bueno, también se trata mucho de eso, pues. O sea, Dios se manifiesta a través de percepciones también para que podamos entenderlo. Y aunque no sea nos aparezca en persona como se le aparecieron a los apóstoles después de resucitar, sí hay métodos en los cuales nosotros podemos percibir físicamente o en nuestros sentidos que Él es real. Bien, bien, bien. Ya lo vamos a echar. Ya vamos a llegar a la parte de Dios hacia el final. Fernando, Sí, profe. Mi duda iba dos dudas más bien. La primera sería, por ejemplo, ¿qué pasaría, dando el ejemplo justamente de Berkeley percibiendo la mesa, que dice, yo sé que la mesa existe porque la percibo? eh, ¿Qué pasaría cuando da la explicación? Cuando dije, si yo estuviera fuera de mi estudio, diría también que ella existía, significando con ello que si yo estuviera en mi estudio, podría percibirla de nuevo. ¿Qué pensaría, por ejemplo, Berkeley si cuando dice, yo percibo la mesa, salgo del estudio, viene una persona X, se lleva la mesa sin que yo me dé cuenta y cuando vuelvo ya no está la mesa? Él diría, ¿pude haber sido víctima de mis sentidos? O diría, como ya percibí por una vez la mesa, con tal de percibirla ya sé que existe porque ya la he percibido. O diríamos justamente, a pesar de combatir el escepticismo, un poco apegándose a él, decir, puedo ser víctima de mis sentidos, de mis percepciones. no va a negar nunca la falibilidad de los sentidos, ni de la mente humana, porque la falibilidad reside principalmente en la mente humana. O sea, los sentidos sienten. O sea, esto no lo va a negar ningún empirista. O sea, cada sentido obra a un fin. Entonces es propio del ojo recibir colores, es propio del olfato recibir olores. O sea, el error no reside en los sentidos. El sentido siente lo que siente. Pero él no va a negar que pueda haber errores en la mente humana. Ya vamos a llegar a eso en el teoría del conocimiento. Ahora, si Ujú. le roban el escritorio, y él diría, bueno, me robaron el escritorio, o no. O sea, a ver, pasa que no quiero caricaturizar a ver, que quiero que se tome con la seriedad que es, porque no es que está planteando que estamos en un limbo de absoluto escepticismo. Al contrario, él está combatiendo el escepticismo. Solamente que su teoría del conocimiento es complicada. Nosotros tendemos a veces a ver la filosofía como si no dijo lo que yo quería que diga, entonces es un delirante que piensa que con la mente yo voy construyendo el mundo como si fuesen los Sims. Él no va a negar que la escritorio existe. El tema es cómo fundamenta eso, que son las causas últimas. Es un ejercicio teórico muy profundo. Él no va a negar esta botella. Lo que va a decir es, bueno, pero ¿qué conozco realmente de la botella? Lo que conozco son percepciones. ¿Y las percepciones dónde están? ¿En la mente o en el cuerpo? Las percepciones residen en la mente. Ahora, ¿la mente es algo material o inmaterial? Inmaterial. Y si la mente es algo inmaterial,
Por lo tanto, la percepción de la realidad es material o inmaterial. Inmaterial. Y si el ser es ser percibido, porque yo solamente sé que la realidad es aquello que yo percibo, y lo que estoy percibiendo es inmaterial, ¿cómo es la realidad? Si el obrar sigue el ser. Inmaterial. ¿Están entendiendo por qué dice que la realidad es inmaterial? Es una cuestión de razonamiento muy simple. Usted a veces piensa que cuando nosotros decimos que la realidad es inmaterial es porque vamos a decir, bueno, en realidad somos una especie de ángel en el limbo y estamos todos drogados, consumiendo hongos mientras buscamos los aliens allá en Calamuchita. No, es que tenemos que pensar cuál es el fundamento de aquello que yo considero realidad, como hacían los griegos con el arjé. ¿Cuál es el fundamento de la realidad? Y eso es lo que intenta sostener Berkeley. Porque justamente estamos viendo que no podemos ir nunca más allá de las percepciones. Esta es la tesis empirista. Yo no soy empirista, pero me trato de ser lo más honesto posible con el empirismo y sobre todo con el autor. Porque ¿qué nos va a decir aquí? No sé si tiene otra pregunta, Fernando. Mm, Tenía la segunda pregunta, creo que con la explicación que acaba de dar un poco se me ha aclarado. Solo era esa cuestión de que creo que cuando hice el ejemplo con Daniel Carvajal que le preguntó sobre la botella, él dijo, o sea, usted le preguntó a él algo así como, ¿y cómo sabe usted que la botella existe? Por la percepción. O sea, como decir, ¿por qué la cosa existe? Porque yo puedo percibirla. Pero como decíamos que la percepción es distinta de la causa, ¿no sería un poco igualar la percepción a la causa al decir, más bien, en vez de decir, ¿cómo sé que la cosa existe? Porque la percibo, sino, ¿por qué la cosa existe? Porque la percibo. Podría ser, ese sería un buen argumento. Vamos a ver qué nos dice Berkeley. Ahora, no se adelanten. Esperen, el último, guardemos las preguntas para el último porque quizás hay algunas dudas que se van respondiendo de a poco. Porque acá tenemos que entrar respecto a qué es la realidad. Y esta es la pregunta quizás de las más complejas que hay en el mundo de la filosofía. Y para muchos les parece una tontería. A mí me ha pasado, a veces hago, por eso ya no me invitan a asados. Porque uno cuando se aburre un poco, uno te dice, che, pero qué bueno que esté este asado. La verdad te salió espectacular. Entonces uno dice, bueno, pero a ver, ¿qué es lo bueno y qué es la verdad? Y ya dicen, ¿por qué no se te puede invitar? Me dicen, y bueno, y me dejan de invitar. Pero porque yo me aburro con mucha facilidad, entonces me gusta ver que la gente piense, porque si yo le pregunto a ustedes qué es la realidad, les puedo decir que es como el tiempo. Todo el mundo sabe qué es el tiempo hasta que viene alguien y te pregunta, ¿qué hora es? A mí me pasó hace poco que para molestar a un hombre que me dice, che, amigo, ¿qué hora es? Y le dije, el tiempo no existe, es relativo. Y bueno, no le gustó mucho. Y cuestión que lo mismo pasa con la realidad. Si yo le pregunto a usted qué es la realidad, ¿qué me responderían? Nos queda un minuto. A ver, ¿quién se anima en un minuto a decirme qué es la realidad? Bien, Aquello que existe, ¿qué es la existencia? aquello que es la suma del ente más la esencia. ¿Qué es? No, sería el acto de ser. El ente es la esencia más el ser. ¿Qué sería el ser? Primera perfección. La perfección, sí, la primera perfección, la posibilidad de que haya una actualidad. No me quedó claro qué sería el ser ahí, ¿no? Porque la primera perfección participada por todo sujeto participante, en todo caso. Pero estuvo bastante bien. Pasa que Paulina se trampa porque ella sí presta atención a las clases que estamos dando de teología. O sea, se trampa. Pero sí. Igual se dan cuenta que hay un juego con el lenguaje que es que siempre llega a un punto de ambigüedad. Eso es natural del lenguaje. Eso es muy propio del lenguaje. O sea, no es una deficiencia en la explicación, sino que em, el concepto siempre sobrepasa la definición. O sea, esto hagan el experimento con lo que ustedes quieren. El concepto siempre sobrepasa la definición. Bien, entonces, vamos a continuar ahora tratando de explicar qué es la realidad. Insisto, está muy bien la explicación que da Paulina, pero es una explicación tomista. Y acá en el empirismo anglosajón hay un claro rechazo al tomismo. Eso es claro y notorio. Lo vemos ya en Thomas Hobbes, lo vemos en John Locke, lo hemos visto en David Hume, lo vemos aquí en Berkeley.
¿Qué es lo que nos está diciendo Berkeley? Que hay un error al tener que distinguir entre lo que percibimos y la causa de lo que percibimos y pasar de una cosa a otra mediante una inferencia. Esto es lo que dice Berkeley. Acá Berkeley está diciendo, no confundamos esa idea de causa con percepción como si fuesen elementos totalmente distintos, como si fuesen elementos totalmente separados. Decir, como decía John Locke, que nuestras ideas provienen de sustancias corporales como de su causa es remitirse a una teoría de conocimiento totalmente insegura que lleva a negar la evidencia de lo percibido en los objetos sensibles y que no tenemos necesidad de hacer inferencias. ¿Por qué? Porque si, como decía John Locke, las cualidades secundarias son subjetivas, la gran pregunta es ¿por qué las cualidades primarias no podrían ser subjetivas? Fíjense que él está queriendo combatir ese escepticismo que planteaba John Locke. Yo les dije, John Locke termina favoreciendo más, por ejemplo, la ideología de género que el propio René Descartes. Eso está explicado ya en la clase anterior. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Berkeley? Lo que está diciendo básicamente es lo siguiente. Que cuando empezamos a hacer esas distinciones entre cualidades secundarias y cualidades primarias, y planteamos las secundarias como subjetivas, si todo es percepción, nada impide que también sea una percepción subjetiva las cualidades primarias. Si uno lo lleva al extremo, ¿cuál sería el fundamento para decir esto es objetivamente así? Lo que va a decir Berkeley es que percibimos objetos sensibles y lo que percibimos es la realidad. No hay los objetos percibidos y las causas de los objetos percibidos, sino solo los objetos percibidos y la mente que los percibe. La mente y las ideas de la mente, de modo que ser no consiste en otra cosa que en percibir, ser percibido. Vamos a llegar a ese punto luego. Pero vean lo que nos dice aquí respecto a qué es la realidad. ¿Qué es lo que me interesa marcar aquí? Nos dice, hay verdades tan obvias y tan al alcance de la mente humana que para verlas el hombre solo necesita abrir los ojos. Por ejemplo, yo cuando veo un maravilloso grupo de estudio, abro los ojos y los veo a ustedes y digo, wow. Perdón, hablando de percepción. Voy a contar algo que no tiene nada que ver, que rompe por completo con la clase, pero si no lo cuento, después me quedo angustiado porque no lo conté. Pero hice toda una asociación en la mente explicando esto de abrir los ojos y percibir, ¿no? Pero el otro día veía un hombre que le estaban entrevistando en Infobae, un medio bastante grande, un ex vegano. Y dice que era vegano hasta que un día un perro lo mordió. Entonces el hombre, encima realmente es muy gracioso porque dice... no, porque yo en definitiva tantos años de mi vida batallando por la causa de los animales y luego viene un perro y me muerde. Entonces la periodista dice, "¿Pero que en serio dejaste de ser vegano porque te mordió un perro?" Dice, sí, porque me mordió un perro y yo dije, wow, tanto tiempo combatiendo los abusos del hombre y este perro viene y me muerde. Entonces fui y me fui a McDonald's. Claro, fue gracioso porque él dice, me mordió un perro y dije, wow. Entonces, o sea, ahí cuando yo dije, ahora, wow, con ustedes me acordé justo hice toda una asociación. Perdón, quería contar esa entrevista para mí tendría que estar en el top 10 de la historia, digamos. Supera con creces la entrevista a cualquier filósofo, ¿no? Pero fíjense qué interesante, ¿no? Cómo la realidad cambia con la percepción. Ahora volviendo en serio, ¿no? O sea, el hombre este se percibía vegano hasta que percibió la mordida, y entonces se dio cuenta de que lo que hacen los animales, lo que hacen los animales siempre, o sea, ese es su comportamiento, ¿no? Ese es su comportamiento. Lo que hacen los animales es eso. Entonces, ¿qué es lo que voy yo?
más allá del wow, que la realidad es aquello que percibimos. ¿Qué es lo que está diciendo Berkeley? Berkeley está diciendo, acá viene un tema muy complejo. Cuando él niega esa sustancia corporal, él lo que está diciendo es, ¿hay objetos sensibles? Sí, esta botella está aquí. Pero lo que hay en definitiva son objetos sensibles e ideas en la mente. Ahora, no quiere decir que si el objeto sea sensible, su naturaleza es de sustancia corporal. Porque podría ser inmaterial, de hecho sostienen que es inmaterial, la realidad es inmaterial, pero que la percibimos bajo determinados signos. ¿Me van siguiendo? Entonces, yo percibo la botella como objeto sensible. No se sigue que este objeto sensible tenga una sustancia corporal. Suena un poco complicado, porque nosotros tendemos a asociar lo sensible con lo material. Y él está planteando algo totalmente distinto. ¿Me siguen? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Entonces, volviendo a Berkeley. Él nos está diciendo lo siguiente. Tal me parece que es esta que voy a anunciar que considero de importancia suma, a saber, que todo el conjunto de los cielos y la innumerable muchedumbre de seres que pueblan la tierra, como una viborita o un perrito. De hecho, el otro día en medio de una clase un alumno me sacó una serpiente. Parece una anécdota, parece chiste, pero es anécdota, de verdad. Pregúntale a Héctor, de verdad un alumno me sacó una serpiente en el medio de la clase. Son bastante particulares mis clases, como habrán visto. Son un viaje de ida, básicamente. Claro, entonces, esa serpiente, por ejemplo, que vimos en clase, puebla la tierra, como la bandera de Mijail o el cuadro de Magdalena, ese pizarrón. Bueno, todos estos son seres que pueblan la tierra, están aquí. ¿Qué es lo que nos dice Berkeley? Todo el conjunto de los cielos y la innumerable muchedumbre de seres que pueblan la tierra, en una palabra, todos los cuerpos que componen la maravillosa estructura del universo, solo tienen sustancia en una mente. Y acá donde yo les pido que presten atención. ¿Dónde tienen la sustancia? Dijimos no hay sustancia corporal. Esto guarden, tomen nota de este punto. Su ser, ese concepto tomista, consiste en que sean percibidos o conocidos. El ser es ser percibido. Para que algo sea, tiene que ser percibido. Y por consiguiente, recuerden que estamos en la corriente empirista. En tanto que no las percibimos actualmente, el acto de ser, mientras no existan en mi mente o en la de otro espíritu creado, una de dos, o no existen en absoluto, o bien subsisten solo en la mente de un espíritu eterno. Y acá está la clave. ¿Cómo puedo dar testimonio de una verdad objetiva? Porque las cosas siempre residen en una mente. El tema es, ¿en qué mente existen? O existen en la mente de una criatura, o existen en la mente de un ser eterno. Pero todo lo que existe es percibido. El tema es, ¿quién percibe? O percibe la criatura, o percibe un ser eterno. ¿Qué está queriendo responder aquí Berkeley? Un problema fundamental de la realidad. ¿Cuál es uno de los problemas más importantes de la realidad? Uno de los problemas más importantes de la realidad. Bueno, son dos pero que se vinculan en un punto. ¿Cuál creen ustedes? Si yo les dijese que estamos dentro de una Matrix o que ustedes son simplemente una inteligencia artificial o son simplemente recuerdos implantados, ¿cuál es la primera respuesta que ustedes buscarían? Es un problema que tiene que ver con el tiempo y el espacio. Piensen, si yo le digo a Daniel Carvajal o Rosalinda, ustedes son simplemente producto de una inteligencia artificial que los acaba de crear y les implantó recuerdos.
pero en realidad no existen ustedes por sí. ¿Qué me dirían? ¿Cuál es la primera evidencia de la que acuden en la realidad? ¿Qué me dice Mijael? ¿Qué es lo primero que usted podría apelar para decir la realidad existe? O sea, el materialismo, o sea, básicamente puedo No, sentir, porque, puedo pensar, no, puedo porque pensar. porque Berkeley diría que eso en realidad, o sea, ese materialismo en realidad son simplemente impulsos neuronales que usted tiene en su cerebro. No hay nada fuera de su mente. O sea, es como nadie se puso con unas lentes de realidad virtual. Básicamente dirían eso. O sea, parece que estás dentro de una casa de terror y en realidad no estás. O sea, son percepciones. Las percepciones están en la mente. Lo que yo percibo es decir, bueno, estoy tocando esta botella y decir, bueno, eso es justamente producto de una realidad virtual llevada al extremo. Pensás que estás tocando algo y no estás tocando nada. Bueno, se les respondo. La primer punta que pegarían sería, y esto les va a servir para la vida, les va a servir incluso para la vida, es lo que les voy a decir ahora. Para el día de mañana si las señoritas o los señores quieren formar familia. Tienen que tener buscar siempre lo que es la continuidad y la coherencia. Lo que está respondiendo Berkeley aquí, en este párrafo, es el problema de la continuidad y la coherencia. Porque si todo ser es ser percibido, es una evidencia que nosotros percibimos la realidad de muy distintas maneras. Por ejemplo, yo percibo la realidad con cierto pesimismo, quizá por mi función como filósofo. Un socialista, quizá lo que percibe sea la droga, porque no me entra en la cabeza que una persona racional pueda ser socialista. No sabemos en qué piensa, pero claramente que tiene la realidad alterada. Un progresista, bueno, se autopercibe mujer, se autopercibe perro. A mí me han percibido como terrícola híbrido siniestro. Son cosas que pasan. Pero ¿dónde está la verdad? La verdad está en la realidad. Pero ¿cómo es posible sostener una realidad cuando hay diversas percepciones? Berkeley va a decir, porque las cosas o existen en la mente de la criatura o existen en la mente de un ser eterno. Cuando decimos que el ser es ser percibido, estamos diciendo esto. Es la mente de Dios la que le está dando continuidad y coherencia a la realidad. Dice Berkeley, siendo cosa del todo inteligible y que implique el absurdo de la abstracción el atribuir a uno cualquiera de los seres o a una parte de ellos una existencia independiente de todo espíritu. Para convencerse de ello, basta que el lector reflexione y trate de distinguir en su propio pensamiento el ser de una cosa sensible de la percepción de ella. ¿Qué es lo que le está diciendo en este último apartado Berkeley? Dice, traten cada uno de ver algo que perciben y se van a dar cuenta que eso que perciben es el ser de la cosa. ¿Qué es el ser de esta botella? Lo que yo estoy percibiendo de la botella. Todo lo que yo pueda percibir de la botella es el ser de la botella. Y no hay nada fuera de lo que yo percibo de la botella que no sea el ser de la botella. Eso lo acaba de decir Berkeley. Bien. Dudas. Escucho Magdalena. Hola, mucho gusto a todos. Ahorita me sucedió algo muy curioso. Sí. Mientras estaba yo tomando la clase, pues estaba aquí presente, pero en el momento que tú dijiste el pizarrón de Magdalena, me sentí percibida y como que me dio una energía de que soy. Pero después pensé, si no estuviera en esta clase, yo seguiría existiendo. Entonces, ahí es donde ahorita relacioné lo que estás diciendo de Dios, que aunque no esté en la clase o aún esté, pero no sea percibida, en la mente de Dios sí existo. ¿Será así? Tan así es que siempre decimos nosotros, nunca estás solo. Dios camina con vos. Entonces, y es bastante esperanzador, de hecho. Pero es muy interesante lo que nos dice Magdalena, porque a mí saben que yo tengo una forma particular de hacer filosofía que no me gusta memorizar autores, sino que esto realmente sirva para vivir bien, que los lleve a una mejor vida.
O sea, si no, no haría esto, no daría estas clases gratis si no fuese para eso. Pero no sé quiénes de ustedes les ha tocado trabajar con personas que a veces están pasando un mal momento. Pero malos momentos de verdad. Se dan cuenta que lo primero que necesita la persona es sentirse percibida. De que simplemente la mirada a los ojos y la escuchas. Una vez me tocó aconsejar a un amigo que tenía problemas amorosos con una dama. Y yo le dije, mira, te voy a dar un consejo de vida. Y no es que yo sea particularmente un galán que haya entendido cómo funciona la psiquis de una señorita, pero básicamente el secreto del amor es que la mujer busca a alguien que las haga reír y que las proteja, un payaso ninja. Pero que en el fondo lo que la mujer necesita es lo que necesita todo ser humano, sentirse percibido. Si vos querés de entrada que una señorita se sienta a gusto con vos, no le hables de vos, porque no le importás. Vos le vas a importar a la mujer cuando la mujer sienta que ella es importante. Entonces vos simplemente la escuchas. El simple hecho, y hablando en serio, bueno, también fue serio lo que dije, ¿no? Pero hablando en serio, si uno ve este punto, entiende cómo funciona todo tipo de relación, que es por ejemplo con los hijos. ¿Ustedes creen que los hijos necesitan de repente los mejores juguetes, las mejores videojuegos, las mejores pantallas? En absoluto. Lo que un hijo necesita es sentirse percibido, sentirse amado, sentir que el padre está ahí presente, que lo escucha, que lo mira, que lo lleva a jugar. De eso se trata. No me parece tan descabellada la tesis que plantea Berkeley en ese sentido. Al menos a mí me ha parecido más que simpático su postura. Me ha parecido más que simpática porque está, o al menos tiene puntos que son fundamentales. Justo lo que dijo Magdalena viene a colación de esto, ¿no? Qué importante que podamos aprender a percibir al otro. Pero percibir al otro, como lo plantea muchas veces Billon Chunhal, como un otro, no como una cosa. No como, bueno, viene, presta un servicio y se va. Por eso yo le digo siempre a mi hija mayor, cuando viene un mozo o una moza a servirnos, a veces salimos a merendar con mis hijas, y yo le digo, ¿cómo se dice Inés? Gracias, por favor. Le tengo que decir, a ver, no es tu empleada, es una persona, no es el cajero automático que vas, pedís algo y listo. O sea, si vos tenés un hombre que está trabajando en una obra de construcción o que está cobrando el peaje o que está haciendo lo que haga, es un ser humano y tenés que percibirlo como humano. Y el problema en la realidad, y el problema que tenemos hoy en el siglo XXI, y que se vincula a esto, el gran problema que tenemos hoy en el siglo XXI, es la conexión digital. Porque en la conexión digital, en definitiva, vos no me estás viendo a mí, estás viendo una pantalla, entonces pensás que yo soy una pantalla. Y ese problema de los influencers, que dejan de entender que detrás de cada seguidor hay un ser humano. Entonces, en vez de agradecer el tiempo de vida de ese ser humano que te está apoyando, piensan que es un número, que es un algoritmo, que es un video, que es una realidad artificial. Entonces, el problema es que hoy la percepción está puesta en un mundo virtual que está deshumanizando lo propiamente humano. Entonces ya no son personas, ahora son algoritmos. Y este es un problema muy serio. Por eso tenemos las crisis que tenemos de narcisismo, de depresión, de ansiedad, de sobreestimulación, de hiperconexión. Son problemas derivados de la falta de percepción de la realidad, porque justamente se ha desvirtuado a causa de lo digital. Perdón la extensión. Había una pregunta de Miguel Vargas antes de seguir. Sí, profesor. Me parece muy curioso porque a pesar de que este autor y el autor de la semana pasada ambos hablan de la importancia de la percepción, creo que este punto aquí de que si no lo percibimos nosotros, lo percibe un ser eterno, lo cambia todo. Porque entonces aquí podría ser percibido los universales, podría ser percibida la esencia de las cosas.
Puede Eh, ser, no es un tema que abordo, no es un tema que abordó en particular Berkeley. De hecho, los empiristas niegan los trascendentales por naturaleza. Por naturaleza los niegan. Pero sí va a entender de que sería compatible la tesis de los trascendentales con esta lectura de Berkeley. Como usted lo plantea, sí sería compatible porque habría una percepción universal en el logos divino de lo bueno, lo verdadero y lo bello. Está muy bien, está muy bien. Fernando Zapata, Sí, profe. Dos dudas, otra vez. La primera duda va por el lado de que se podría decir que cuando Berkeley dice que si no percibimos las cosas, mientras no exista en mi mente o en la de otro espíritu, suceden dos cosas, o no existen en absoluto, o bien son percibidos por una mente eterna. Se podría decir que un poco está aquí este contacto con Malebranche al momento ahí de está. decir, Sí, al es lo que momento yo de le dije al decir inicio. ujú, Ahí está. que si no percibimos las cosas, si justamente pues Berkeley siendo una persona religiosa, dice, las cosas que no percibimos existen porque están siendo percibidas justamente por ese ser eterno que es capaz de percibirlo todo simultáneamente y demás. Sí, ahí está el contacto con Malebranche. Es lo que le dije al inicio de la clase. Exactamente ahí está el punto. ¿Cuál era la otra duda? Ay, creo que un poco se me pasó, disculpe. Bueno, después lo vemos. Sigamos con la clase, si terminamos temprano, porque quiero que cortemos tempranito hoy. ¿Tenía una pregunta, Rosalinda? ¿O alguien levantó la mano? Ah, sí. Ok. Bueno, este, si para ser se necesita ser percibido, se podría decir, ¿no? Tomando el ejemplo de hace un momento, tomando el ejemplo que comentó hace rato de nuestra realidad virtual y así, se podría decir que la gente tiene más hambre de ser en nuestro contexto, algo así. No sé. Podría ser. Pues sí, sería bueno que pueda reflexionar. Puede incluso escribir una reflexión y subirla al grupo y ver qué opina, pues sería interesante. Podría ser. No, no lo he pensado, pero es que naturalmente todo ser tiende a su propia validación. Eso es un hecho que ya lo plantean los tomistas. Todo ser busca siempre su prevalencia, digamos, ¿no? O sea, por eso decimos siempre es mejor ser el ser que la nada. O sea, porque ya ejerce una perfección. Y ciertamente que el bien es expansivo por su propia naturaleza, entonces, claro que las personas están buscando el ser percibidos. Todo ser busca ser percibido. Pero el tema son los medios. Porque después vienen los estragos que tenemos. O sea, ¿nunca les llamó la atención por qué en una sociedad tan narcisista como la nuestra hay tanta depresión? Porque hay personas que se perciben el centro del mundo hasta que descubren que el centro del mundo en realidad es una cueva que nos lleva a Tartaria, pero más allá del chiste, eh, en realidad nadie es el centro del mundo, salvo Jesucristo, obviamente, ¿no? Pero entonces ahí es cuando la persona ve colapsar ese narcisismo y cae en la depresión. Y no es raro, créeme que es muy común el vínculo que hay entre el narcisismo y la depresión en estos tiempos. Es muy común, hablar con cualquier profesional de la salud mental. Fernando, ¿tenés una pregunta? Si ya continuamos. Sí, sí, me acordé la duda que tenía. Sí. Cuando usted decía, por ejemplo, que Berkeley también es idealista, como Kant, pero obviamente se No, no separa como de Kant, Kant. totalmente contrario a Kant, de hecho. Ajá, mejor dicho, ambos son idealistas, pero no es el idealismo de Kant, obviamente. Sí. Pero ambos son idealistas. Tengo entendido, por ejemplo, que Kant, de lo poco que he podido leer, que cuando él trata el fenómeno y el noúmeno, el fenómeno es que funciona a priori y la forma en la que conocemos las cosas, Igual vamos a llegar a Kant. por el Sí. tiempo, por el espacio, y que el número no podemos llegar a eso. Entonces, con Berkeley Se le escucha entrecortado. Así bueno, justo se le entrecortó ahí. pasa lo contrario. Se le escucha entrecortado. Bueno, lo perdimos. Vamos a ir con la clase. Después me pasa por favor la pregunta por el grupo porque si no vamos a estar hasta mañana hasta que vuelva a internet. ¿Qué es lo... Fernando,
A ver si alguien le escribe, alguien le manda un WhatsApp. A ver, vamos, después se le escucha entrecortado, así después me pasa bien la pregunta. ¿Qué es lo que me interesa rescatar aquí? Lo que está buscando Berkeley justamente es validar la tesis respecto a la percepción. Ser es ser percibido. Bien, esto lo encontramos en tres diálogos entre Hilas y Filonús. ¿Qué es lo que nos va a decir aquí, básicamente, no? Se pregunta, ¿qué diferencia existe entre las cosas reales y las quimeras formadas por la imaginación? Porque aquí viene el punto donde uno diría, si todo es una cuestión de percepción mental, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, si yo imagino, porque la imaginación forma parte del conocimiento sensible, yo imagino un dragón, o yo me imagino con pelo, o yo me imagino siendo un exitoso abogado? ¿Qué diferencia habría entre estas imaginaciones, la visión del sueño, con las cosas reales? ¿Qué son las cosas reales? El hambre que yo estoy sintiendo ahora. Si todo pasa por el espíritu y por mi estómago. Bueno, ¿qué es lo que nos diría Filonús? Nos diría, las ideas formadas por la imaginación son débiles e indistintas. Además, dependen enteramente de la voluntad. Y sí, ya quisieron tener el poder para que te crezca el pelo. En cambio, las ideas percibidas por los sentidos, esto es, las cosas reales, son más vivaces y claras. Entonces, yo no es que me imagine fachero. O sea, yo me paso mi mano y estoy viendo y tocando y sintiendo que nos fuimos a la vez. Y entonces, estas percepciones son impresas en el espíritu por un espíritu diferente del nuestro. Y dice, y siendo impresas en el espíritu por un espíritu diferente del nuestro, no dependen como aquellas de la voluntad. Para que el arbolito exista, piensen ustedes, ¿depende de mi percepción que el arbolito exista? ¿O es percibida por un espíritu diferente al mío? La segunda. ¿Y ustedes pueden ver la botella que sobrevivió a la caída del otro día? Bien, ¿ustedes pueden percibir esta botella aunque sea con la vista? Entonces, hay una percepción que ya no depende solo de mí, porque hay otros espíritus que están percibiendo lo mismo y que generan ideas mucho más vivaces y claras. Dice, no hay pues peligro de confundirlas con las precedentes y lo hay muy poco de confundirlas con las visiones del sueño que son oscuras, irregulares y confusas. Y aunque éstas, los que jamás sucederá, sean tan vivaces y naturales, el que no están enlazadas y no forman un todo con las actividades precedentes y subsiguientes de nuestra vida puede distinguirlas fácilmente las realidades. ¿Qué es lo que acaba de decir acá? Lo que yo les dije recién. ¿Cuál es el punto más importante para saber que nosotros no vivimos en una gran Matrix? Justamente el principio de continuidad y de coherencia que presenta la realidad. Ustedes pueden ver, ustedes pueden ver en la realidad que hay principios de continuidad y de coherencia. Por eso no es producto de la voluntad de Daniel Carvajal que él viva en Chile. No es que él lo quiso imaginar, él imaginó el país de Chile. O que muchos chilenos imaginaron el país de Chile. Sino que hay una continuidad entre las percepciones precedentes y las subsiguientes que dotan de coherencia a esa realidad percibida. Porque hay una primer mente perceptiva de la realidad, que es el logos divino. ¿Se va entendiendo o no? Creo que he sido bastante claro hasta aquí. ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo? Héctor, ¿se va entendiendo? Bien. ¿Qué nos va a llevar esto? Si se corta la sala, seguimos por el mismo link. Se me está haciendo hasta re larga la clase. No, igual nos queda re poquito. Y creo que si le metemos patas, llegamos bien. ¿Qué es lo que nos va a decir acá Berkeley? ¿Qué pasa con la ciencia? Porque en esa época estaba de moda Newton, por ejemplo. ¿Qué pasa con la ciencia?
Berkeley va a decir a partir de lo que hemos visto hasta aquí lo siguiente. El ser es ser percibido. Y es verdad que nosotros vemos un orden regular en nuestras percepciones. El ejemplo del escritorio. Tenemos un orden regular en las percepciones. La idea de que mañana el sol va a salir. Hasta el punto de que podemos hablar de un orden de la naturaleza. Pero no existe una naturaleza distinta al mundo de nuestra percepción, aunque existe la realidad y la regularidad que una mente divina impone a nuestras percepciones. Él está diciendo, no es que haya una naturaleza distinta. Escuchen esto. No existe una naturaleza distinta al mundo de nuestras percepciones. Él está diciendo, no es que existe una naturaleza allá y mis percepciones acá. Pero lo que sí existe como realidad es esa regularidad que una mente divina va imponiendo a nuestras percepciones. Hay una regularidad de las percepciones porque hay un logos que vuelve inteligible y vuelve regular las percepciones. ¿Van entendiendo hasta este punto o no? Pues puede ser un poquito abstracto esto. Él no está hablando de una realidad objetiva externa por sí misma. Él no se sale del campo de la percepción. Pero él dice, Magdalena, Mijail y Omar perciben regularidad. Los tres dicen, mañana el sol va a salir. Pero ¿por qué hay una regularidad en el universo? No es que exista un universo diferente al de la percepción en la mente del hombre, sino que hay un logos divino que impuso regularidad en la naturaleza. Por eso nosotros percibimos regularidad. ¿Ustedes perciben o no perciben orden en el cosmos? Si cosmos significa orden. Claro, la respuesta es sí, quizás lo vayan entendiendo mejor. La respuesta es que sí perciben orden en el cosmos. ¿Por qué perciben orden en el cosmos? Porque hay una mente que ha impuesto regularidad y orden en las percepciones. ¿Cómo se llama esa mente que ha impuesto orden y regularidad? Dios. Entonces, por esta razón hay una plena coincidencia entre lo que afirma esta filosofía inmaterialista y las afirmaciones de la ciencia de la naturaleza. La ciencia de la naturaleza y la filosofía inmaterialista se encuentran en un punto, porque la ciencia de la naturaleza no estudia otra cosa que no sea justamente la regularidad entre ideas y sensaciones. Las ciencias, incluidos con ellos los términos teóricos, no se refieren a realidades externas de la mente, dice Berkeley. Son conceptos abstractos en los que se afirma la regularidad que encontramos en la conciencia. Como si yo dijese todos los herbívoros se comportan de esta manera. Es porque estoy percibiendo cómo se comportan los herbívoros. Porque encuentro regularidad en estas ideas propias de mi mente que he percibido, hago la ciencia de los herbívoros. ¿Vamos bien hasta acá? Creo que se va entendiendo bastante claro, creo yo, ¿no? Entonces, lo que nos dice aquí es justamente Berkeley que las mismas hipótesis de Newton sobre la gravitación universal no describen las propiedades de una fuerza oculta en la naturaleza que sea la causa de la atracción entre las masas. La gravitación no es más que el comportamiento de las cosas, es decir, las ideas, las cuales son a su vez nuestras sensaciones. La teoría de la gravitación es un cálculo matemático que explica correctamente la regularidad entre las ideas. A este tipo de filosofía de la ciencia se le llamó instrumentalismo. ¿Por qué? Porque la matemática, la ciencia, la lógica son simplemente instrumentos al servicio de la mente del hombre para encontrar regularidad en aquello que percibe, para encontrar una explicación conforme así
aquello que he ido percibiendo. Y eso nos lleva al último punto y con esto terminamos la clase. Y si hay dudas me las hacen pasar al grupo de WhatsApp, por favor, sin ningún problema. ¿Qué es la justificación de Dios? Nos dice Hilas. No debemos pensar que no existen causas físicas o corporales, sino que un espíritu es la causa inmediata de todos los fenómenos de naturaleza. ¿Puede haber algo más extravagante que esto? Claro, hasta acá lo que estoy diciendo, todo esto parece un delirio. ¿Qué nos va a decir Filonús? Sí, es mucho más extravagante decir que una cosa inerte como una piedra actúa sobre el espíritu y que lo que es incapaz de percepción es la causa de nuestras percepciones. Añádase que lo que no sé por qué razón te parece tan extravagante no es más que la Sagrada Escritura afirma en ciertos pasajes. En ella se nos presenta a Dios como el único inmediato autor de todos los efectos que algunos paganos y filósofos acostumbran a atribuir a la naturaleza, a la materia, al destino o análogos principios no pensantes. Este es un lenguaje tan constante en la escritura que no necesita ser confirmado por las citas. Vean lo que acaba de decir aquí Berkeley. Dios es autor de todo y es autor de nuestras percepciones. Es autor de aquello que nosotros percibimos con un orden de regularidad. O sea, ¿se dan cuenta por qué él intenta combatir el escepticismo y el ateísmo? Pero partiendo desde el empirismo anglosajón, que fue la filosofía de su momento. Dios es el que en el mundo de nuestras sensaciones nos otorga esta regularidad. Dios, en quien el mundo de nuestras sensaciones haya estabilidad y orden, no es una idea nuestra. No llegamos nosotros a conocer a Dios a través de las sensaciones, porque un espíritu no es una idea, sino que lo conocemos por la conciencia de que la regularidad de nuestro mundo percibido no puede tener origen en nosotros mismos. Acá vuelvo a apelar en cierto sentido a ciertas vías tomistas. Él dice, no percibimos a Dios, sino que lo hallamos como un espíritu y somos conscientes de él por la revelación y por su manifestación en el orden del cosmos. Así que bueno, esto ha sido George Berkeley. Espero que les haya gustado, a mí me pareció sumamente interesante y que nos sirve para poder criticar algunos puntos de la posmodernidad y me parece que realmente se esfuerza muchísimo en darle contenido y cierre a su teoría. Al menos a mí me parece un filósofo muy respetable. Así que bueno, nos vemos el viernes que viene. Recen mucho por mí, que yo voy a rezar mucho por ustedes. Dios les bendiga. Gracias. Hasta Gracias, luego. Muchas profe. gracias, Gracias, profesor. profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bendiciones.